Estamos aquí en el Foro Contract de Alicante con José Luis Campos Rosique, un arquitecto alicantino que estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, con un currículum verdaderamente extraordinario, hay que decirlo. En fin, estoy leyendo aquí un montón de premios, ha expuesto en el MoMA de Nueva York, en fin, tiene un Europan, tiene un premio FAT, es decir, es un arquitecto realmente consolidado y prestigioso. Creo que empezaste con el Grupo Aranea, que hemos estado antes con Paco Leiva, y bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo montas el despacho, cuál es esa filosofía con la que lo montas, algún proyecto de estos años, de los muchos que tenéis, que os parezca más o menos representativo del despacho, uno o dos proyectos, y luego, pues, en lo que estáis ahora. Cuéntanos cuáles son los proyectos de futuro, cómo veis el panorama, si tenéis algún proceso de internacionalización, en fin, que nos cuentes un poco tu trayectoria y el despacho. Pues nosotros montamos Crystal Zoo, estamos hablando hace ya bastante, en torno al 2006, si no recuerdo mal. En 2006 montamos Crystal Zoo. Era un poco un planteamiento que yo estaba buscando otro tipo de diseño y sobre todo de entender un poco la arquitectura. O sea, me parecía muy interesante el llegar a introducir elementos psicológicos dentro de lo que es el desarrollo. La verdad es que luego incluso hice aquí un máster de arquitectura en Alicante con muchos de la gente que está ahora mismo aquí, que coincidí con ellos, pues tanto con Play como con Sub. Me llevo muy bien con ellos, además, desde aquella época, fuimos compañeros. Y realmente un poco lo que hicimos fue meter elementos, ya te digo, psicológicos dentro del proyecto y sobre todo intentar llegar a tanto empatizar, me parecía muy interesante llegar a empatizar con los usuarios, ¿no? Como generar ese tipo de ambientes un poco diferentes. También estamos buscando una arquitectura... Por cierto, que llegasteis en un momento duro, porque en 2007 Sí, llegamos en un momento muy duro. Es más, pero fíjate, nosotros cuando se desarrolla la crisis, nosotros llegamos a crecer durante la crisis. Fue un momento en el que damos un vuelco dentro de lo que es el despacho, nos volcamos mucho en ese momento hacia la obra pública y bueno, en ese momento ya disponíamos de varios premios a nivel internacional y varios reconocimientos internacionales que a nivel público nos ayudaron muchísimo. Y sobre todo, además, nos ayudó a buscar también lo que queríamos ser. O sea, teníamos claro que buscábamos otro tipo de arquitectura y sobre todo dentro de un funcionamiento diferente dentro del despacho. Algo que en ese momento, fíjate, no era habitual en Alicante, donde casi los arquitectos estaban muy volcados a la figura, ¿no?, del arquitecto. Nosotros al final nos planteamos como un equipo de trabajo. Sí que es verdad que yo soy un poco la cara visible, el que me tengo que comer el marrón, ¿no?, de vez en cuando, pero nosotros planteamos como somos un equipo de trabajo. Es más, algunos proyectos no son míos, otros sí. O sea, pero yo creo que al final disponemos ha habido una especie de selección de gente. Somos un equipo muy estable, muy estable. O sea, no tenemos mucha rotación de gente. Y realmente lo que buscamos es coger dentro de esa selección que nuevas identidades formen parte de este zoo particular que tenemos, ¿no? O sea, nosotros entendemos la arquitectura al final es como, en cierto modo, como algo empresarial en el sentido de que al final, por supuesto, tenemos que vivir de esto, ¿no? Es muy importante, pero bueno, al final es lo que queríamos, ¿no? O sea, es decir, tenemos varias personalidades dentro del despacho que cada uno ayuda, ¿no?, y confluyen dentro de una especie de un todo, que al final me parece muy enriquecedor, ¿no?, ese tipo de visiones dentro de... ¿Qué proyectos señalarías Hombre, a mí particularmente... particularmente... ¿Os ha podido marcar una pauta, un antes y un después? A ver, a nosotros, por ejemplo, a mí particularmente, el proyecto de la SEU es especial, la SEU Universitaria de Nucía, elegida por DECEN en su momento como la 7ª mejor obra docente del mundo, porque además fue el primer proyecto del despacho. Entonces, el primer proyecto ya de Crystal Zoo, de repente, tener un reconocimiento tan importante, me pareció importante, sobre todo porque, a fin de cuentas, vienes de tener otro despacho y quieras que no, al final esto es como todo, ¿no? O sea, son como las separaciones. Y entonces, pero
pero bueno, marca como un elemento, ¿no?, que puedes coger y desarrollar. A mí particularmente luego, la extensión administrativa, ganamos el Architizer en 2016, ahora con el Lab de la Nucía también hemos ganado 2 Architizer, pero la verdad es que al final es que te cuesta casi a veces elegir. El CEM, por ejemplo, es como el proyecto soñado, ¿no? Un proyecto de integración paisajística, un proyecto que es muy interesante, ¿no?, que además tiene muchos de los elementos con los que a nosotros nos gusta trabajar, esa lectura de la arquitectura tradicional y vernácula de la Comunidad Valenciana, aplicada con nuevos criterios tanto funcionales como estéticos. A mí me parece un punto, ¿no?, o sea, que nos parece además un tipo de arquitectura diferente, que nos gusta particularmente. Hacia el futuro. Hacia el ¿Cómo futuro. miras el futuro? Hacia el futuro. Esa estabilidad que tenéis parece que puedes continuar, es decir, el equipo se ha estabilizado, se ha El equipo está consolidado. muy estable. Actualmente los últimos premios y reconocimientos Sí. nos han dado un espaldarazo. Estamos desarrollando una especie de centro de innovación empresarial aquí en Alicante, un proyecto muy grande. Estamos también con un colegio que acaba de ser publicado, entonces un colegio privado, una residencia de mayores. Estamos muy volcados a otro tipo de, más que a un público residencial, sino a proyectos de colaboración público-privada. O sea, al final la arquitectura pública para nosotros es muy fuerte y entonces el desarrollo a nivel privado de arquitecturas que tengan algo que ver con lo público, tenemos bastantes cosas que decir y que aportar. Esa experiencia. ¿Cómo habéis introducido en vuestros proyectos todas estas nuevas exigencias de sostenibilidad, de control energético? ¿Os ha costado? En fin, ¿es algo que ya llevabais tiempo? A ver, nosotros, la sostenibilidad, que ahora mismo es un elemento muy de moda, nosotros tenemos claro que no es solamente ese aspecto. O sea, entendemos que la sostenibilidad son muchas cosas. O sea, partiendo de que el despacho, por ejemplo, solo funciona por las mañanas, o sea, entendemos, o sea, para buscar esa sostenibilidad, temas de conciliación, o sea, la sostenibilidad es algo más, ¿no? Es un elemento también cultural, o sea, el meter la cultura, elementos propios de cada zona dentro de los proyectos también es sostenible, ¿no? Introducir temas como la salud nos parecen muy importantes y que realmente lo estamos desarrollando, con lo cual ya no es solamente ese aspecto normativo, ¿no?, que a fin de cuentas, pues bueno, es lo que tienes que cumplir, la normativa antiincendios, son elementos, son tus reglas de juego, las tienes que tener, o sea, tienes que tener algo más, ¿no? Entonces yo creo que esos son los inputs que son más interesantes en el desarrollo de los proyectos que estamos desarrollando. Muy bien, pues muchísimas gracias, muy interesante la charla, enhorabuena por la trayectoria y en fin, os deseo que sigáis así y siempre hacia arriba. Más nos vale. Seguro. Gracias.